y después charlamos todos. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien. Después charlamos de varias cosas. Dame opinión de cómo se repercutieron las aperturas, bares y lugares aquí en la capital. En principio positivamente, la verdad que primero del lado de los comerciantes y los empresarios gastronómicos, todos los que pudieron abrir sus puertas y recibir gente a partir de esta semana, incluso en el interior, mucho cumplimiento de los protocolos, mucha atención en los detalles. Hemos detectado excepciones, para eso también está la Agencia Gubernamental de Control, los concientizadores, que cada vez que detectamos algo están ahí para decir, che, esta situación hay que corregirla, hay que ordenarla, pero en líneas generales mucho cumplimiento. Hizo frío, o sea, con lo cual muchos intentaron ir adentro, pudieron hacerlo y de una manera cuidada. Recordemos que el aforo en bares y demás es el 30% dentro. Es el 30% en el interior de bares y restaurantes. También volvieron a abrir los gimnasios en el interior con un 30% aforo. Ya venían trabajando al aire libre, ahora lo pueden hacer al interior con 30%. Al aire libre las actividades deportivas no tienen límites de gente, pero siempre que sea al aire libre la cantidad de personas. Y en líneas generales también los teatros están funcionando con aforo, los espectáculos. Viene acompañando bastante bien, ¿no? Hay que ser empáticos en el momento que estamos atravesando. Es difícil para las actividades, pero bueno, poco a poco. Ahora que decís lo del teatro, lo leí a Carlitos Rottenberg, que puso un no hay más localidades con el aforo. Obviamente estaba súper contento, lo cual también demostró que había mucha gente que tenía ganas. ¿Qué pasa en el transporte público, particularmente colectivos, con el tema ventanillas abiertas y demás? Mira, colectivos en cantidad de pasajeros que están viajando en estos días ya estamos arriba del 45-50%. La mitad de la gente que viajaba en un día normal prepandemia. Con las ventanillas, hoy nos encontramos que vimos más ventanillas cerradas de lo habitual. Fue el primer día hábil de esta semana, el fin de semana empezó esta ola de frío polar y sí, muchas veces la reacción de los vecinos cuando se suben es se la bancan 10, 15 cuadras y en algún momento cierran. Lo entendemos, pero también volvemos a pedir el esfuerzo de, sabemos lo incómodo que es, abriguémonos un poco más, pero siempre tratemos de dejar 5 centímetros de la ventanilla abierta. Esos son los 5 centímetros que necesitamos en un taxi, en un colectivo, incluso si vamos en un auto con un familiar o con quien sea, para garantizar que se produce el efecto de ventilación cruzada y de que viajar en el transporte público es seguro. Hoy decíamos con Rosario que no es área directa tuya, pero imagino que en gabinete se discute, que no hay la intención del gobierno de la ciudad de hacer aislamiento, cuarentena al que viene del exterior en hoteles. ¿Esto va a ser así? A ver, Luis, nosotros desde el principio que empezamos con esta política y volvieron los viajes desde el exterior, fue todo el mundo que da positivo hace cuarentena en un hotel de la ciudad. Cuando arribas te hacen un testeo. Si das positivo, incluso no importa de qué lugar del país seas, venís a un hotel de la ciudad y haces la cuarentena en ese hotel de la ciudad. Eso de manera preventiva. El resto, para evitar que, sabiendo que la puedes hacer quizás en tu casa, pero de que no expongas a nadie a lo que podría ser una variante que no tiene circulación en Argentina. El resto de los pasajeros que vienen con su PCR previo, que dio negativo, se testean al arribar a Buenos Aires y también da negativo, la cuarentena la hace en su domicilio particular. Y nosotros lo que hacemos es, el gobierno nacional nos pasa los datos de aquellos porteños que llegaron a la ciudad de Buenos Aires y hacemos contactos telefónicos, incluso personal de la comuna quizás va, golpea la puerta, ven si está todo ok, si necesitan algo y también se le ofrece a los 7 días la posibilidad de saber que tienen los testeos disponibles para volver a chequear que esté todo bien. O sea, ¿es una facultad ir a los testeos de los centros de detección de la ciudad o es obligatorio que vayas a un lugar oficial? Siempre lo podés hacer. Es más, están disponibles para todo el mundo, tanto los que viajaron desde el exterior a la ciudad de Buenos Aires como alguien que viene del interior a la ciudad de Buenos Aires y por seguridad, antes de reencontrarse con su familia, antes de volver al ambiente de trabajo, lo que sea, puede testearse. Lo mismo si fuiste contacto estrecho. Hay más de 72 puntos de testeos en la ciudad de Buenos Aires. Hoy todos los vecinos y vecinas tienen un punto de testeo a menos de 20 cuadras de su casa. Fui de hecho al de la rural, vi que había mucha gente, ágil digo, pero hay como demanda de gente de ir a testearse. Hay demanda, es rápido, en el día tenés el resultado. Si vas con síntomas, además tenés las unidades febriles de los hospitales, donde además se evalúa el cuadro clínico general del paciente y si hay que hacer algún tratamiento específico. ¿Qué pasó? ¿Qué va a pasar? Porque digo, el lunes que viene tenés secundaria completa, dando clases y demás, con el tema de uso del transporte público por parte de los alumnos o de los que tienen que moverse por esto.
Bueno, siempre decimos lo mismo, ¿no? En la medida que podamos evitar el uso del transporte público o cualquier ambiente cerrado, sabemos que disminuimos los riesgos de contagio de esta enfermedad. Cuando vuelven los chicos, en especial los de secundario y los de los últimos años, aumenta un poco el uso del transporte público. Entonces ahí en los horarios pico de ingreso y egreso, darle prioridad para acceder al transporte público, para que puedan llegar rápido a la escuela y para que puedan hacerlo utilizando el transporte público. Lo que sí también sabemos es que la mayoría de los hogares cambió la rutina de viaje a la escuela. Antes de que empiece la pandemia, todos los días se emitían en la ciudad de Buenos Aires aproximadamente 190.000 boletos de boleto estudiantil, que es un boleto gratuito que tienen disponible todos los estudiantes de las escuelas públicas de la ciudad. Desde que empezó la pandemia y volvieron las clases, no lo utilizan más de 45.000. ¿Qué quiere decir? Que el 75% de los viajes que se hacían en transporte público fueron reemplazados por otra metodología. O ir caminando, alguien tenía la escuela a 10 cuadras y como tenía el boleto gratis decía, bueno, me tomo un colectivo. Ahora camina. Entonces, ese tipo de conductas las estamos alentando todo el tiempo. Lo mismo el uso de la bici, se usa mucho para ir a la escuela ahora. Total. Sí, Martín. Juan, dentro de algunas semanas comienzan las vacaciones de invierno y parece que no va a haber restricciones, por lo menos para el turismo interno. En la ciudad de Buenos Aires, ¿tienen pensado algún tipo de restricción adicional para el ingreso, algún tipo de requisito más de los que hay ahora? No, siempre nuestra política para todo el mundo que vuelve a la ciudad de Buenos Aires, como contábamos hoy, o le hice el comentario recién a Luis, es testearse. Testearse cuando venís, testearse si estás por viajar a otro lugar. La verdad que la política de testeos es una de las herramientas principales para combatir este virus. O sea, conocer tu estado, si te contagiaste o no. Así que esa va a ser, sin dudas, una de nuestras principales políticas. Sí, Nacho. Ahora, esto que planteó Nicolás Crepla, que no descartó la posibilidad de cierres porque dijo que en los últimos días habían subido los casos, ¿qué le genera a ustedes? ¿Están preocupados también por el nivel de circulación? ¿Creen que en algún momento van a tener que volver a cerrar? A ver, Nacho, de momentos vemos una estabilización de la curva de contagios. Sin embargo, es algo que hay que evaluar día a día y hemos visto semanas atrás cómo en muy pocos días los casos fueron aumentando de manera casi exponencial en menos de una semana y tuvimos que tomar decisiones. Ahí son los especialistas de salud los que entienden la evolución de esta pandemia y también además van viendo el contexto general, ¿no? De cuántas camas se requieren en el sistema de salud, cómo avanza la vacunación de la población y en función de todo eso se toman decisiones. Hoy, acá, anticiparles qué puede llegar a pasar, la verdad que yo no tengo la capacidad. Pero ustedes no ven que haya crecido demasiado el nivel de circulación en relación a cuando no había ni siquiera fase 2, 3. ¿La circulación de personas te referís? Sí. Mirá, solo para que tomemos como dato, la semana pasada, en promedio todos los días, se movieron en transporte público dentro de la ciudad de Buenos Aires 920.000 personas. Esto lo sabemos a través de las tarjetas SUBES. En el pico de marzo estuvimos en aproximadamente 1.060.000, 1.100.000 personas por día. Todavía no alcanzamos ni siquiera el pico que obtuvimos en marzo. Yo creo que, ¿por qué? Porque todavía estamos, en la medida de lo posible, evitando al máximo utilizar el transporte público o desplazamientos que sean innecesarios. Hoy pueden viajar cualquiera en transporte público, en realidad los esenciales, pero no hay un control quizás exhaustivo porque esta franja todavía no es muy alta. A ver, Rosario, el foco está puesto principalmente en la hora pico, ¿no? Y lo que decimos siempre, en la hora pico lo que nos puede pasar es que si tenemos que los colectivos vienen llenos, si se forman colas y te van a preguntar si tenés tu permiso de trabajador esencial en el subte, por ejemplo, en la línea C, que es la que más demanda tiene, seguimos teniendo los controles de aforo y verificando que efectivamente todo el mundo viaje con su permiso correspondiente. Después, a veces cuando evitás la hora pico, donde vemos que los colectivos van vacíos, eventualmente puede subir todo el mundo. Pero en hora pico seguimos siendo muy restrictivos. La verdad que el invierno no ayuda, porque actividades al aire libre complican un montón. Digo, en el verano se permitían fiestas con corralitos, o, digamos, eso pensado en el invierno es como difícil, ¿no? No, de momento es complicado. A ver, decíamos que las actividades al aire libre, actividades físicas al aire libre, todo ese tipo, digo, yo entreno a la mañana en el parque 7:30 de la mañana y verdaderamente paso frío. Pero está bien, es algo que elegí. De otro tipo de actividades, de momento no me imagino que se desarrollen, pero la gente podría hacerlo. Hoy, reuniones sociales, repasemos, porque digo, vamos, volvemos. ¿En espacios cerrados no? ¿Espacios cerrados no? No, a ver,
¿Y esto por qué? En el espacio público sí, por lo mismo que decimos siempre, las condiciones en el espacio público y al aire libre son mucho más seguras. En los espacios cerrados, donde hay protocolos como los restaurantes o los bares, también uno se puede encontrar. Las mesas son hasta 4 personas. Ese tipo de cosas se pueden hacer. Al aire libre las mesas pueden ser hasta 8 personas. O sea, En salones de fiesta, solo actividad También. de comer, gastronómica, ¿no? gastronómica hasta el 30% del aforo. Ahí sin límite, sí. Juanjo, y para estacionar actualmente, ¿cuál es la situación? Porque hubo cambios en el medio para pasarle limpio a la gente. ¿Puede estacionar en cualquier lado? ¿Es medido? ¿Puede estacionar de mano izquierda? ¿Cuál es la situación ahora? Nacho, de momento sigue rigiendo lo que decimos estacionamiento de día a domingo. Se puede estacionar en todos los lugares donde los carteles dicen prohibido de 7 a 21. Ahí sí. Ahí se puede. En la mayoría de las calles, por sobre todo el área central, el micro y el macrocentro, que está prohibido a mano izquierda, esa prohibición es de 24 horas. Lo aclaro porque muchas veces nos pasa que en entornos de hospitales se estaciona sobre mano izquierda y después tenemos problemas para que las ambulancias circulen, problemas para que la gente pueda acceder a ese tipo de espacios en la zona de Facultad de Medicina. Hay que prestar atención. Totalmente. Respecto de el uso del transporte público, ¿cuándo crees que se van a poder ampliar los permisos para el uso? Vos decías, estamos desalentando, estamos tratando que no, pero hay mucha gente que le cuesta porque tiene que viajar mucho. Y mirá, si miramos al resto del mundo, que están 4 o 5 meses anticipados a nosotros, básicamente porque están en el otro hemisferio y otra estación, probablemente para cuando estemos dejando el invierno con altos niveles de vacunación y demás, podamos empezar o sea, yo añoro y deseo que podamos empezar a eliminar esas restricciones. Totalmente. Digo, vuelve a ser el calor una ayuda. O sea, que llegue la primavera, estos 3 meses van a ser también complicados, pero vuelve a ser el calor una ayuda. Sin duda el calor, que todo se muda al espacio público, al aire libre, que la mayoría de las actividades, que incluso tener los ambientes bien ventilados es fácil, es mucho más fácil que en el invierno, ayuda bastante. No sé si tenés presente la cifra, porque tampoco es tu área, pero digo, ¿tenemos porcentaje de porteños vacunados? Sí. ¿Lo tenés a la mano? El 44% de los porteños ya recibió al menos la primera dosis de alguna de las vacunas disponibles y aproximadamente el 12% ya tiene el cronograma completo de Sigue siendo bajo, digo, no es un achaque, es una descripción. No, quiero decir. es un hecho de la realidad. Lo que sí destaco es que en las últimas semanas el ritmo se ha acelerado, hemos llegado a tener días de 35.000, casi 40.000 vacunados por día. Hoy, en el día de hoy, ya tuvimos 24.000 vacunados y en la medida que llegan las vacunas, se aplican. Estamos en un 97% de aplicación de las vacunas recibidas. ¿Qué política se va a seguir? ¿Bajar los rangos etarios? Creo que ahora toca 35, 39, tocaría 5 comorbilidades. Sí. ¿O segundas dosis a los que recibieron las primeras? Bueno, siempre es en función de las vacunas que vamos recibiendo. Por supuesto, cumplir con los cronogramas de segunda dosis en la medida que la vacuna esté disponible y también ir bajando por rango de edad. Hoy estamos en el segmento de mayores de 40 años, de 50 años en adelante, ya casi de 60 para arriba, el 99% de los que se inscribieron para recibir su vacuna ya han sido vacunados. De 50 en adelante, te iría arriba del 95%. Y de 40 es el segmento que estamos completando ahora. Claro. O sea, te preguntaba, ¿van a privilegiar 35 a 40? El próximo grupo debería ser 35 a 40. ¿Estiman cuándo podría abrirse eso? Yo no o sea, todo eso es en Es función... por Ortelli que te lo pregunto nada más, porque está... Estoy esperando. Debería ser pronto y es en función de la cantidad de vacunas que vayamos recibiendo, pero sí es el próximo grupo. Dicen que esta semana, ministro, está la versión de el que tono, esta semana Nacho, el tono imperativo, te pido, se abría esta semana, se abría esta semana la vacunación. A ver, si las vacunas llegan, probablemente ocurra eso. Okay, es de esperar que eso ocurra. Bueno, no quiero... vamos al ritmo más rápido posible. Total, no quiero despedirte sin hacer una alusión a ese Día Mundial del Orgullo LGTBIQ+, y etcétera, etcétera. Y sé que en lo particular has militado muchísimo sobre este tema. Es una responsabilidad que me toca, digo, a mí. Por un lado me toca el tránsito y el transporte y las obras públicas de la Ciudad de Buenos Aires, pero también como miembro del colectivo LGBT y de una ciudad y un gobierno comprometido con la diversidad y representar todo lo que pasa en la vida cotidiana de los vecinos. Me honra poder también llevar adelante esa bandera. Nos toca compartir mesa con intereses comunes y aparte con ciudades muy particulares, porque Rosario y la capital federal han sido ejemplos en el planeta de la militancia por la diversidad. ¿Puedo hacerte una maldad?
La que quieras. ¿Me explicás las medias que tenés puestas? Ah, bueno, era también, sí, en alusión al día. Tremenda. En la alusión. En No, alusión no, al no, día. son muy lindas. Sí, sí. Pará porque no se ve. Hay que todavía. tener Había que actitud, tener ¿no? Para algún seguir con detalle de esa- color. Ahí va. Claro. Ese, el de la bandera de la diversidad, está muy bien. Así es. Bravas. Bueno, vos tenés el BA diverso. Ah, sí, Bien. porque esto me lo dio Pamela, apellido Maleuich. difícil. ¿La pondría vos, Sí, Luis, las Pamela medias Maleuich. esas? Recontra. Es Bueno, más, Juanjo, la próxima puedes traer un par de y se Claro. lo dejamos a Luis. Un par de... Un par de medias. Ah, bueno, está bien, te mando uno. ¿qué cosa? Las Del medias Pamela banco. Claro. Banco. Hay hasta ropa interior de la diversidad, que obviamente no vamos a mostrar ninguno de los dos, quiero decir, La pero tiene que sí yo... ¿Eh? Bueno,